bendiga, amén. Que Dios les bendiga más, amén. Nuestro Dios es santo, amén, es adorable, es digno de recibir toda nuestra alabanza, amén. Y vamos a seguir adorándole en esta hora, pero a través del estudio de su palabra. Vamos a seguir aprendiendo de Él. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos, seguimos en el capítulo 2. Amén. Romanos capítulo 2, verso 17. Si lo encuentran, me dicen amén. Romanos 2, verso 17. Amén. Vamos a dar lectura. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con qué? ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tomen asiento, amén. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos en esta hora, y todo esto es una continuación. Y todo tiene que ver, un pasaje sigue automáticamente con el otro y es una consecuencia. Ahorita estamos sumergidos dentro del capítulo 2 y está hablando netamente del juicio de Dios para el hombre, ¿no? Es para el hombre, para todo el ser humano. La semana pasada hemos visto que habló hacia qué específicamente, hacia los gentiles. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Por si alguien no sabe, los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Eso quiere decir que nosotros somos gentiles y todas aquellas personas que no son de ascendencia judía vienen a ser llamados gentiles por los judíos. Amén. Entonces, primero, estamos sumergidos dentro del libro y en la parte en la que está emitiendo el juicio de Dios. Y nos dice una cosa, que Dios no hace acepción de personas. La semana pasada nuestra hermana Katy lo explicó y eso lo dice en el verso 2:11. Lo dice claramente, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso quiere decir que tanto seas judío o no judío, como lo dijo Pablo anteriormente, va a haber un juicio, Dios va a juzgar a todos, a todas las personas, por sus actos, por sus hechos. Pero esto era algo, que ahora estamos entrando a otra rama, esto es algo de que en la cabeza del judío no era fácil de entender. ¿Cómo pueden comparar o cómo pueden ponerse en cierta manera dentro del mismo saco al gentil y al judío? ¿O cómo puede juzgarse en cierta manera igual al gentil y al judío? Eso era algo que el judío no podía comprender. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban superiores a los otros. Es por eso que una de las formas de llamarnos más bonitas, por así decirlo, era decirnos perros, ¿no? Los gentiles eran llamados perros por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban superiores. ¿Superiores por qué? Porque tenían ciertas cosas, ciertos, vamos a llamarlo de esta manera, privilegios, ciertas bendiciones que los gentiles no habían recibido a lo largo de la historia. Y vamos a verlo un poquito. Ellos habían sido y son, y en ese momento, son el pueblo escogido y especial por Dios. ¿A través de qué? A través de Abraham. Con Dios y Abraham hubo un pacto. Ese pacto se manifestó a través de una señal que seguía de generación en generación, que era la circuncisión, que eso lo van a ver la próxima semana. Y además también al pueblo de Dios, a los judíos, se les reveló la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es la misma revelación de Dios hacia los hombres. Y no hablamos netamente de la ley como tal de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no el Pentateuco, sino hablamos de la ley en general como la palabra de Dios que fue revelada hasta ese momento. Estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de los escritos que son salmos, proverbios, los libros poéticos, y también a los profetas. Todos los profetas que, por ejemplo, en escuela bíblica están estudiando ahora, están estudiando a uno de los profetas. Toda la palabra de Dios revelada en ese momento, los judíos la tenían al alcance. Dios había revelado a través de ellos, Dios había hecho una promesa a través de ellos. Dios le dijo a Abraham que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible de que entonces el juicio sea
tanto para gentiles y judíos de la misma forma. Eso era algo que la mente del judío no podía comprender, no podía entenderlo bien. Vamos a ver más adelante. Un momento. Pero la respuesta que tenemos a esto es que no simplemente el hecho de tener la ley significa que eres automáticamente salvo. La semana pasada la hermana Katy nos habló de eso, ¿no? Que no hay excepción de personas. Y nos dijo un texto también que es clarísimo en Romanos 2:13. Vayan y léanlo. Romanos 2:13, que dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No basta simplemente con el hecho de conocer la ley, no basta con el hecho simplemente de haber escuchado, de haber estar sumergido en una cultura, en un ambiente. No es necesario. No basta eso, sino que dice que no los oidores serán, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Tenemos que tener esto claro para poder entrar ahora a ver a los judíos. Y empieza aquí rápidamente Pablo y gira su discurso hacia un hombre. No tiene nombre, no le pone nada, es un hombre, es judío. Y dice: he aquí, tú que tienes sobrenombre de judío. Este hombre. He aquí tú que tienes sobrenombre de judío. Acá está poniéndole y resaltando el hecho de poner el sobrenombre de judío. Vamos a ponerle en otra cosa de que este que tiene título de judío, que tiene distintivo de judío. He aquí tú que representas, tú que perteneces a los judíos. No, un título. Es como decir el economista, ¿no? El ingeniero. Tú tienes el título de judío. Y ese título representaba un distintivo para ellos que tenía varias cosas añadidas dentro. Uno, era la representación racial. ¿Cómo? Porque ellos se representaban puros, porque no se habían mezclado con otras culturas, con otras razas, sino que ellos eran precisamente linaje propiamente de Abraham, directo de Abraham. Era una representación racial, puros, no se mezclaban. Ahora, también se representaba que estaban dentro de su cultura religiosa, el judaísmo. Nosotros somos monoteístas, tenemos a nuestro Dios Jehová, y los demás tienen una serie de dioses muy diferentes a lo que nosotros tenemos la revelación de la palabra, ustedes no, están dentro de una cultura religiosa, y además eso es lo que le hacía el carácter distinto a los demás pueblos. Es por eso que en la antigüedad muchas veces los judíos, por la forma en la que vivían y la forma en la que estaban, habían sido perseguidos y una serie de cosas más, porque vivían de una forma muy distinta a lo que el resto de naciones vivían. Ahora, entonces podemos decir, acá que está diciendo Pablo, he aquí tú que tienes sobrenombre de judío, que los judíos en ese momento tenían el hecho de ser judío, el título de ser judío, como un motivo de orgullo, como un motivo de exaltarse, de enaltecerse a ellos mismos. Ese era su distintivo porque ellos eran y se consideraban y lo son pueblo de Dios. Ellos son escogidos, son únicos. Entre todas las naciones Dios escogió a ese pueblo. Por lo tanto, eso es motivo de orgullo. Pero perdieron de vista precisamente lo que ya hemos dicho. La encomienda que Dios les había dado en Génesis 12:3, que le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los judíos que habían pasado, los judíos habían asumido que lo que había pasado con ellos, el hecho de haber sido escogidos, había sido ganado, podemos decirlo de esta manera. Era por un mérito propio de ellos, por sus acciones, y por lo tanto tenían el derecho, de ser hijos de Dios. Ya se olvidaron de que Abraham dice que creyó a Dios y fue contado por justicia. Eso quiere decir que todo actuó por medio de la fe en Dios. Estaba basado en la gracia y en la misericordia de Dios. No había mérito alguno para que los judíos hayan sido escogidos por Dios. Fue gracia pura de Dios. Fue gracia y misericordia de Dios. Pero ellos estaban asumiendo ya eso como un derecho, algo propio, algo que les caracterizaba.
Y por lo tanto, eso era les correspondiente a ellos, ¿no? Ellos merecían eso, ese título, ese cargo. Por eso ese era un motivo de orgullo para ellos. Al mismo tiempo, los judíos habían tomado el hecho precisamente de ser judíos como un escudo. ¿Un escudo ante qué? Un escudo ante el juicio de Dios. Es por eso que ellos no concebían en su mente de que un judío y un gentil sean juzgados igual ante Dios. Ese era su escudo, su método de defensa ante el juicio de Dios. Y eso también es algo que Juan el Bautista les recrimina a ellos. Vamos a Mateo 3, 7, 9. Cuando Juan empieza su ministerio y está predicando el arrepentimiento, se acercan, dice que fariseos y saduceos. Mateo 3, 7, 9. Amén. Y dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos habían tomado el hecho precisamente de ser judíos, de ser hijos de Abraham, como un escudo, una forma de huir de ellos, del juicio de Dios. Por eso Juan los confronta. Generación de víboras, le dice. Es fuerte lo que le dice Juan. No es un insulto cualquiera, es fuerte. Hay una canción que me recuerdo en el mundo que dice: víbora es el nombre tan puesto porque en el alma llevas el veneno mortal, dice, ¿no? Entonces, generación de víboras, su alma está llena de veneno. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estos hombres estaban tomando el bautismo de Juan y la predicación de Juan, no porque se habían arrepentido. Estaban tomando el bautismo de Juan como una forma de camuflar sus pecados, como una forma de subsanar su conciencia, como una forma de huir del juicio de Dios. Y Juan se anticipa a ellos y le dice, ¿no? Cuando le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir, se anticipa, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque era una característica propia de muchos de los judíos. La excusa es que, precisamente como le dije, somos hijos de Abraham, por lo tanto tenemos el derecho de. ¿No? Es como cuando tú tienes una casa, tus papás tienen una casa, y tú, como tus padres el día que fallezcan, la casa por herencia automáticamente pasa al heredero que sigue, que son los hijos. Pero la salvación no es así. La salvación no se maneja de esa manera. No es que las propiedades y lo que tu padre haya adquirido también se va a ser heredado a los hijos. No necesariamente. No se maneja de esa manera. Abraham tenemos por padre, porque yo digo que aún puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras. Los judíos habían asumido esto como una forma de huir, un escudo, un mecanismo de protección para no confrontar precisamente el pecado, para no confrontar precisamente los delitos que estaban cometiendo y las infracciones a la ley y las infracciones delante de Dios, sus pecados. Su seguridad. ¿De dónde estaban los judíos entonces? Su seguridad era en ser hijos de Abraham. No estaba en Dios ni en su promesa, sino que su seguridad estaba centrada en que ellos eran hijos de Abraham. Es por eso que yo le puse como título a esta prédica: la falsa seguridad. Porque es muy triste que a veces, creyendo que estamos haciendo algo bien y seguimos persistiendo en eso, pero no nos damos cuenta que poco a poco estamos yendo a un abismo y vamos a terminar estrellándonos y cayendo. Por eso el título es la falsa seguridad. La falsa seguridad de estos judíos estaba centrada precisamente en ser hijos de Abraham. No estaba centrada en Dios. No estaba centrada en Dios, para tener claro en esto. Estaba centrada en ser hijos de Abraham, en lo que merecían por herencia y por derecho. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día, muchas veces. Porque
podemos creer que somos salvos porque ostentamos el título nosotros de ser cristianos, ¿no? De ser evangélicos, de ser pentecostales. Porque estamos sumergidos dentro de una cultura evangélica, ¿no? Que, no, yo en mi casa escucho música cristiana, ¿no? Por ahí escucho los sermones de la iglesia y otros pastores más. Vengo al culto, no tomo, no voy a fiestas, ¿no? Estamos sumergidos dentro de una cultura cristiana. Muchas veces pensamos que nuestra seguridad también está en que nuestros padres y nuestros abuelos son cristianos, ¿no? Aquellos que han nacido en un hogar cristiano o que han venido desde niños a la iglesia, no se hereda, ¿no? Y eso es un peligro. Si tu seguridad está en que tus padres son cristianos y esa es tu seguridad, estás en peligro. Estás en un peligro grande. Porque la salvación es una decisión personal, un trato propio entre Dios y el hombre, entre cada uno. Eso también es una falsa seguridad que muchas veces nosotros mismos hemos abrazado. Romanos, continuamos en el verso 2. En el verso 2:17, la parte B. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Acá eso es interesante porque Pablo dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero, ¿hay algo de malo en sí en confiar, en gloriarse en la ley, en confiarse en la ley? ¿Hay algún problema en eso? ¿Cuál es el problema de confiar en la ley? Tenemos que decir lo mismo de que en sí no está mal, sino que tenemos que decir una vez más en dónde descansa nuestra seguridad, el fundamento. Acá podemos notar claramente ya que los judíos, su fundamento estaba centrado en la base de las obras, en lo que podían hacer y en lo que podían ganar, más no en la gracia. Y eso es lo que precisamente ya hemos estudiado en el capítulo 1. Pablo ya lo declaró, 1:17. Es un capítulo que ya creo que es un versículo que todos saben de memoria. Que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es en las obras, es en la gracia. Ahora, las obras son importantes, porque las obras son la manifestación de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero primero no son las obras, para tener claro, ¿no? Para sacar esa idea del católico romano que todos llevamos adentro, ¿no? Porque todos de una u otra manera tenemos eso metido en nuestra cabeza de que si hacemos algo bueno para Dios, Dios no tiene que hacer cosas buenas, ¿no? Y no necesariamente es así. El judío descansaba en que él podía cumplir la ley, y una vez más decirlo, y por lo tanto ganarse su derecho ante Dios. Y eso trae un problema. ¿Por qué? Porque en tu mente tú conviertes a Dios en un deudor tuyo. En tu mente tú conviertes a Dios en un deudor tuyo, a alguien al cual tú puedes obligar a hacer ciertas cosas porque tú has hecho ciertas cosas. A que tú puedes demandar algo y exigir porque tú lo estás haciendo. Es como cuando tienes un amigo y están en un trato y le dicen, ¿no? Oye, haz esto. ¿Y qué hay para mí? Ya, mira, si tú haces esto, yo hago esto. ¿No? O con tus hermanos más que nada, ¿no? Ya, mira, yo voy a lavar los platos, ya, y tú barre. No, con Dios no hay eso, no hay un trueque. No lo puedes volver a Dios tu deudor. Para nada. En tu mente tú has creado a Dios como un deudor tuyo. Y eso es lo que les da a los judíos esa seguridad ante el juicio de Dios. Ahí descansaban. Ese es el problema de que cuando dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahora, ya vimos la parte de apoyarse en la ley, que lo habían tomado de mala forma. Pero ahora también, ¿cuál es el problema de gloriarse en Dios o de jactarse en Dios?
En sí, en la misma expresión, no le encuentro ninguna, ¿no? Al contrario, tenemos textos que dicen todo lo contrario. A ver, por favor, uno que vaya a Jeremías 9:23 y otro que vaya a Corintios 10:17. A 2 de Corintios 17. Jeremías 9:23. Y dice, ¿lo tienes, Misael? Léelo fuerte, por favor. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. El 24 también. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, y el que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Amén. Dice que más bien el que ¿se gloríe en qué? Mas alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Luego, en el libro también, en 2 de Corintios 17 dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Pablo se está contradiciendo en una carta y la otra? No, sino que el problema de la jactancia en la cual Pablo está hablando aquí es que precisamente no se sienta en la gracia de Dios, como acá dice, ¿no? En Jeremías, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, ¿no? Sino que esta jactancia de la cual está hablando aquí Pablo, de este personaje, ¿no? de este judío, es que se sienta en las obras, no en el reconocimiento de que es un pecador y que Dios lo rescató de su pecado, sino que es una jactancia egocéntrica. ¿En qué se basa? En sus privilegios, en sus bendiciones que tienen como judíos. ¿En qué? En ser hijos de la promesa, en tener la ley que hemos visto, en la circuncisión, que la próxima semana lo van a ver. En eso se jactaba. Es una jactancia egocéntrica. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque esto nos lleva muchas veces después a ver a los demás por encima del hombro. ¿No dice? Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ya sabemos claro de que no es una... esto es una jactancia, una gloria egocéntrica. Y dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Entonces, como consecuencia de ello, porque sí, tienen la revelación de Dios, tienen la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios. Vamos a llamarlo ahora vamos a traerlo a nuestro tiempo. Tienen buena doctrina, tienen una buena teología, tienen un buen discernimiento, ¿no? Y eso es importante, es muy importante. No es que no sea importante, eso es importante. Solamente hay un pequeño detalle, que en la teología propiamente no se gana la salvación. En el conocimiento propiamente no se gana la salvación. No estamos queriendo decir de que no tener una buena doctrina, una buena teología, sea malo. Al contrario, es bueno. Pero eso no es solo, no es suficiente. Un ejemplo, Mateo 23:3. Jesús está hablando y dice, Mateo 23:3, así que todo lo que os digan, está hablando de los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, una buena teología en sí sola no es suficiente, porque nos podemos volver y convertir como los fariseos, que eran hipócritas, que eran incongruentes con su vida diaria, que no había una coherencia entre lo que decían
y su vida práctica, en su vida cotidiana, en su praxis. Conocían la palabra, pero no la obedecían. Ahí está el detalle. Porque sí, conoces la voluntad de Dios y por la ley apruebas e instruido por la ley apruebas lo mejor. Conoces la voluntad, pero no obedeces la voluntad de Dios. El conocimiento no cambia a nadie. Al contrario, muchas veces el conocimiento de por sí solo envanece. Te llena de orgullo y, como dije, te hace ver a los demás por encima del hombro. Tú te sientes en otro nivel y que los demás están debajo de ti. El conocimiento en sí solo es peligroso. El conocimiento llega a llevar a otra cosa. El conocimiento llega a llevarte a la obediencia. Debe haber una coherencia entre lo que dices y lo que haces. ¿No? Aprovechando que no está mi mamá acá. Yo me acuerdo de cuando era adolescente, por ejemplo, ¿no? Mis padres estaban apartados de la iglesia. Estaba el programa de Compasión, ¿no? Yo estaba acá en Compasión desde que tenía 3 años. Y ahí de niño me gustaba venir a la iglesia con mi abuela, todo, me quedaba hasta en las vigilias, en todo. Pero ya cuando cumplí 11, 12 ya no me gustaba. Y venir los sábados acá cuando habían los cultos de jóvenes así como era, no me gustaba, porque los sábados jugaba pelota. Y era una guerra en mi casa porque mi mamá me decía, tienes que ir a la iglesia. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque yo te lo digo, pero si tú no vas. No me importa, yo soy tu madre y tú haces lo que yo digo. Y me mandaba a la iglesia. Y yo venía renegando a la iglesia. Y muchas veces, no venía a la iglesia por irme a jugar pelota, pero yo decía que iba a la iglesia. ¿No? Ya quedó grabado, así que ya fue yo. Y esa era una incongruencia, ¿no? Un ejemplo entre lo que mis padres me exigían, pero lo que practicaba. Porque en ese momento en casa yo no veía lo que ellos me exigían. ¿No? Gracias a Dios por la voluntad de Dios, ellos se acercaron a Dios años después y ahora congregan a la iglesia, asisten a la iglesia y se han reconciliado con Dios. Pero en ese momento era una guerra, porque me exigían algo que ellos no hacían. Y yo también quería hacer otras cosas. Había una incongruencia entre su práctica y su enseñanza. Y ahora, recordar también que mientras más conocimiento adquirimos, es una demanda. Nosotros podemos gozar de los beneficios, de las bendiciones y de los privilegios que nos da asistir, por ejemplo, a esta iglesia. Yo no sé si consideras una bendición, un privilegio asistir a esta iglesia. Yo sí lo considero porque dentro de todo, hemos visto de que los pastores, los maestros y cada persona que sale al frente se ha encargado de predicar la palabra de la manera correcta, de buscar que se predique siempre la palabra de Dios y de enseñarte de acuerdo a la palabra. Y es un privilegio que no en todas las iglesias se puede tener. Pero a mayor conocimiento, a mayor demanda, es mayor demanda. Hay que tener eso. Porque mientras más conocemos, más tenemos que ir aplicando. Más tenemos que poner en práctica. Un dato curioso que me pareció interesante, se lo voy a contar, es que en el Antiguo Testamento, ¿no? en la época antigua, los judíos afirmaban que la sabiduría era actuar de acuerdo con el conocimiento obtenido de cada persona. Eso era para sabiduría para los judíos en la época del Antiguo Testamento. Mientras que para los griegos la sabiduría era solamente el conocimiento en sí mismo. Posteriormente, en las épocas del Nuevo Testamento, los judíos empezaron a considerar la postura de los griegos. ¿De qué? De que la sabiduría era el conocimiento. Empezaron a desechar lo que habían aprendido, que era que la sabiduría era el conocimiento, era poner en práctica el conocimiento obtenido de cada persona. Fueron desechando poco a poco y fueron abrazando corrientes extrañas, corrientes extranjeras, filosofías de afuera.
Por lo tanto, podemos decir que este personaje sabía mucho, pero obedecía poco. Vamos a seguir en el verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, los judíos no solo se sentían seguros de lo que ellos conocían, sino que también se sentían seguros porque ellos enseñaban. Se consideraban los más sabios en el ámbito religioso de la época. ¿Por qué? Porque ellos tenían, hemos dicho, la revelación de la palabra, la revelación misma de Dios, a través de la ley. Porque ellos habían conocido al Dios verdadero, mientras que las demás culturas tenían una serie de dioses inventados por fábulas. Entonces ellos se consideraban los más competentes para ser maestros en el área espiritual. Y sí, podría serlo, cierto. Pero había algo que descalificaba. Y eso era la infidelidad continua que tenían para con Dios. Y hemos visto hasta ahorita que no eran congruentes con su práctica, que estaban llenos de orgullo. Los descalificaba que tenían una infidelidad continua hacia Dios, que eran desobedientes a esa palabra que tanto conocían y que tanto proclamaban, que enseñaban. Jesús también hace una referencia, hace una exhortación fuerte a los fariseos y le dice en Mateo 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque en vez de llevar muchas veces a los gentiles, a las nuevas personas que están buscando el conocimiento de Dios, en vez de acercarlos al conocimiento de Dios, los llevaban y los hundían en tradiciones, en dogmas y en legalismos que ni ellos mismos podían cumplir. Y ahí sumergían y llevaban de aquí para allá a los nuevos convertidos al judaísmo. Y Jesús dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. No estás ayudándolos, los estás condenando. Le estás poniendo cargas que no pueden llevar. Aquí Pablo separa en varias partes. Dice, confías que eres guía de los ciegos. Ya hemos dicho, se sentían mentores superiores en lo moral y en lo espiritual, esos hombres. También se sentían de los gentiles, se sentían superiores en lo moral y lo espiritual de los gentiles y también de los judíos con poco conocimiento. Ahora, le dice también que ellas son luz de los que están en tinieblas. Y en sí ese era el papel principal de los judíos en la tierra, el llamado que habían sido, hacer luz a las demás naciones, a que todas las demás naciones vean a través de ella la gloria de Dios, que a través de esa nación, las demás naciones, puedan acercarse a Dios. Ese era su papel, de eso se jactaban. Pero el haber caído en una desobediencia continua, la hipocresía de ellos mismos, la hipocresía de sus maestros, hacía que esta afirmación sea falsa. No eran luz de los que están metidos en tinieblas. Ellos estaban sumergidos también en tinieblas. Que eran instructor de los indoctos. ¿Qué es un indocto? Alguien que no tiene conocimiento. Ellos se creían que ellos eran las personas capaces de enseñar a aquellos que tienen menos conocimiento que tú, en especial a los gentiles, porque a ellos no les fue revelada la palabra de Dios. Maestros de niños. Y acá literalmente se habla de niños, o sea, de ser maestros.
de enseñar, de guiar en la fe judía a los niños. Y también al mismo tiempo podemos llamarlo esto a los que son niños de forma espiritual, a los que recién se han convertido, a los que recién se están acercando, a los que no tienen un conocimiento previo de Dios. Ellos también se consideraban que eran maestros de niños. ¿Y qué dice? Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y no podemos negarlo. En la ley ellos tenían la revelación de Dios, tenían el conocimiento de Dios, conocían la verdad. Pero todo eso quedaba de lado porque ellos manejaban una superficialidad religiosa. Al punto que el conocimiento de Dios y de la verdad generalmente quedaba sin conocerse. Todas estas cosas que ellos exaltaban eran en realidad lo que habían sido llamados a hacer. Era el privilegio que tenían. Pero ellos habían vuelto esto una carga, una maldición hacia sus vidas. Porque se habían sumergido tanto en las tradiciones, se habían sumergido tanto en sus dogmas, en el legalismo que ellos habían creado, en sus propias normas y reglas, que se habían olvidado en sí de escudriñar y meterse en la palabra, en verdad en conocer al Dios que había sido revelado en esa palabra, al Dios que anunciaron los profetas, de tal manera de que los profetas anunciaron un Mesías y ellos no pudieron reconocerlo. Y si lo reconocieron, no pudieron aceptarlo. A esa ley que les indicaba la forma correcta de vida, pero ellos, a pesar de que tenían ese conocimiento, lo habían desechado y vivían como se les daba la gana. Ante los demás tenían una apariencia de santos, pero dentro de sí ellos eran todo lo contrario, eran hipócritas. Y normalmente también eso lo podemos hacer hoy en día nosotros. Porque las cosas que hacemos muchas veces para Dios, los privilegios que Dios nos otorga dentro de la iglesia, que son una bendición, muchas veces se convierten en una maldición, en una carga, cuando no estás trabajando para Dios realmente. O sea, tú puedes estar aquí, podemos estar aquí y decir que estamos trabajando para Dios, pero no ser de Dios. Podemos estar tocando, predicando, enseñando como maestros de niños, sirviendo en algún ministerio, ser de repente hasta de la junta o ser pastor. Pero no necesariamente el trabajar para Dios significa estar en Dios. Y esas bendiciones y ese privilegio que te dan muchas veces se convierten en una carga. Y vivimos en una vida de apariencia y de hipocresía. Tú pues, 2:21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Esto es una acusación fuerte. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Normalmente cuando uno estudia la palabra y es invitado a enseñarla, la primera persona que es confrontada con esta palabra es el que la está dando. Esa es la primera persona que es confrontada con la palabra. El que está dándola. Y acá es una acusación fuerte porque dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Hay una confrontación. Y esa confrontación va directamente apuntado a lo que hemos visto, a la hipocresía y a la desobediencia a la enseñanza de Dios de este personaje. Tú conoces y no haces. Eres bueno juzgando, señalando, pero no te miras a ti.
En palabras de Jesús, miras la paja del ojo ajeno, pero no quites la viga de tus ojos. Desobedécete deliberadamente, que es peor. Una cosa es desobedecer sin tener conocimiento y otra cosa es desobedecer aún conociendo. Y aquí Pablo menciona 3 aspectos de la hipocresía moral de los judíos, de este personaje que está narrando. El hurto, el pecado sexual y el sacrilegio. Son 3 acusaciones fuertes. Tú que predicas que no he de hurtar, hurtas. Hay diversas formas de robar. En Ezequiel 22:12 nos habla de que una de las formas es el soborno, para buscar el propio beneficio. En Amós 8:5 nos dice, por ejemplo, cuando falsean los precios y las medidas de las balanzas. En Malaquías 3:8-9 nos dice que una forma de robar también es en los diezmos y en las ofrendas. Mateo 21:13, Jesús limpió el templo, que estaba lleno de mercaderes y cambistas, y le dijo, han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Hay diferentes formas de robar a Dios. Y no solamente a Dios, en general. Hace un tiempo tuvimos una clase con el hermano Carlos Jesús precisamente de estos temas. Uno de esos temas fue el robar. Y habló de una parte que no consideraba robo, de los PDFs. Y tiene razón, pues derecho intelectual. ¿No? Alguien se pasó, se chancó para poder escribir, estudió años de repente para hacer un libro, pero tú por no pagar, lo descargas gratis. Desde ese día me creé una cuenta de Amazon y, bueno, está barato los libros en Amazon. Y ya no descargo PDFs, ahora los compro. Al menos a $1, pero ya, pues ya algo estoy pagando. ¿No? Es una forma. Si ya es un negocio, no declarar tus impuestos es una forma de robar. Si te pagan por 8 horas de trabajo y haces horas muchas, eso es una forma de robar. ¿No? Y en sí, tú que predicas que no de hurtar, hurtas. Es una acusación que le hace, la primera, el hurto. Tú que dices que no de adulterar, adulteras. Y no solamente está hablando aquí de engañar al esposo al esposo o el esposo a la esposa, sino que en general está hablando de cualquier tipo de desorden sexual. Estamos viendo lo que estamos viniendo los domingos, el libro de Mateo. Hace poco se habló del tema del divorcio. Y una característica de la sociedad judía de esa época era buscar cualquier excusa para divorciarse de su esposa y casarse con otra porque la otra le gustó más, porque cocina mejor o por lo que sea. ¿No? Entonces, ya hemos aprendido eso. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, buscaban la forma, buscaban la manera de sacarle la vuelta a la ley y poder por ahí escaparse y no sentirse culpable del pecado que estaban cometiendo. Ahora, como hemos visto, Jesús inclusive fue más allá de eso. Y Jesús mismo dijo, cualquiera que mire a una mujer con deseo que no sea la suya, está adulterando con ella en su corazón. Cualquier pensamiento que tengas que no sea adecuado es pecado, un pecado sexual para Dios. Ahora, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Esto sí también es una acusación un poco más fuerte, porque los judíos habían aprendido algo. Los judíos reiteradamente habían caído en pecados de idolatría en el pasado, y por eso precisamente fueron invadidos muchas veces, y Dios los castigó. Hemos estudiado el libro de Daniel, y hemos visto que ellos estaban sumergidos en 2 culturas, la primera en la cultura babilonia y luego en la cultura persa, siria. Y muchas de eso vino precisamente por el castigo que Dios les dio por seguir a otros dioses. Después de eso, los judíos dejaron eso de lado y se centraron solamente en un solo Dios y se lo vieron celosos de un solo Dios.
Entonces es una acusación un poco seria porque ellos ya habían vuelto este tema como algo abominable a sus ojos. Entonces, ¿a qué se hace referencia aquí con cuando dice, tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio? Acá hay, por ejemplo, un ejemplo que nos da el historiador Josefo de la época. Nos dice, ¿no?, que en esa época, por ejemplo, cuenta que había una ocasión, una mujer que estaba en Jerusalén, que era romana, que tenía mucho dinero, era muy adinerada, y un grupo de judíos muy astutos se juntaron y la convencieron de hacer una donación grande para beneficio del templo. Y no sé cómo lograron convencerla, y ha dado una gran donación de dinero. Y al final eso nunca fue para el templo, sino que eso lo dividieron entre ellos mismos. Otra forma también en la que cometían sacrilegios, vamos a verlo, Deuteronomio 7, 25, 26. Deuteronomio 7, 25, 26. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, de todo la aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Ahora, ya dijimos que los judíos ya se habían apartado de ídolos, pero de esto aún no se apartaban. En esa época habían ladrones y robaban en diferentes templos paganos las cosas de valor, de oro, de plata, las piedras preciosas y demás. Estatuas, todo que eran beneficios de sus dioses, de los dioses paganos. ¿Y qué hacían? Y lo vendían. Comerciaban con eso. Y muchas veces los judíos compraban eso, esas riquezas, para el afán mismo de generar mayor riqueza. Y sabiendo la procedencia que tenían, lo ignoraban porque ellos no estaban adorando ya a esos dioses. Pero acá nos dice bien claro, en Deuteronomio 27, 25, 26, en la ley que ellos se jactaban tener, las esculturas de los dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová. Pues dice, ¿tú qué enseñas? Dice ¿tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? O sea, tú abominas los ídolos, pero a pesar de eso, ignoras este mandato. Ignoras este mandato. Que esto es abominación a Jehová. Esto es maldición. Pablo está acusando y ha hecho su acusación ante este grupo de personas. Ha desenmascarado, vamos a decir así. Las ha revelado tal cual son. Ahora, eso tiene consecuencias, lo que ellos hacen. Verso 23. Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este tiene una consecuencia y hay una acusación fuerte. Pablo en estos versos lanza una acusación fuerte, pero que es real. Ya que la jactancia de los judíos, al violar la ley, al deshonrar a Dios, generó una consecuencia mayor. No solamente la consecuencia de que ellos se aparten y vivan una vida de hipocresía, sino que otros y de otros pueblos, de otras naciones que servían a otros dioses, se burlaran, menospreciaran, insulten y ridiculicen a nuestro Dios. Esto es fuerte. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley y deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Ahora, no solamente los judíos viven y vivían de esa manera. Pablo está acá siendo claro, ya dijo,
No hay excepción de personas, gentiles y judíos, al griego y al judío. A todos Dios juzgará. Acá Pablo está hablando de los judíos. Pero tú y yo no somos judíos. Nosotros tenemos mayor demanda ahora, porque ellos tenían la demanda de la ley. Ellos conocían la ley. Nosotros tenemos toda la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos conocido al Hijo. Sabemos lo que el Hijo ha hecho. Hemos conocido su palabra. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos actuando igual que ellos? ¿Nuestra seguridad está centrada en ser cristianos o en Cristo? Son dos cosas diferentes. ¿Aplicamos lo que sabemos? ¿Vivimos lo que decimos? ¿El conocimiento que adquirimos se ha vuelto parte de nuestra vida? ¿Nos hemos dado cuenta de que no estamos actuando conforme a lo que estamos demandando a otros? ¿O no? Porque si no nos hemos dado cuenta es un peligro mayor. Y si no te has dado cuenta, analiza ahora y en tu mente piensa, recapacita. ¿Alguna vez nuestras acciones han sido causa para que el nombre de Dios sea burlado, sea menospreciado, sea pisoteado? ¿Alguna vez han dicho, y así es cristiano? ¿Para eso va la iglesia? No voy porque para ser como Él. ¿Estamos centrados que nuestra seguridad está realmente en Jesús, en Dios y en la obra que Él ha hecho, en la fe? ¿O estamos centrándonos en las cosas que hacemos, en los privilegios que tenemos por asistir a una iglesia? ¿En porque vengo a la iglesia, en porque toco en la alabanza, o en porque estoy de ujier, o porque predico, porque soy maestro de niños? ¿Nuestra cubierta, nuestra base, nuestro fundamento está en la fe del Hijo de Dios o está en las obras que hacemos? Las obras son la consecuencia del otro. Esta acusación era hacia los judíos. Ahora la misma pregunta que les he dado a ustedes. ¿En dónde está su confianza? ¿En dónde está su seguridad? ¿En Cristo o en lo que hacen? Y lo que están haciendo, ¿les permite levantar la cabeza y decir estoy viviendo una vida digna? O decir realmente estoy viviendo una vida de hipocresía y de mentira. Amén. Señor, tú eres bueno, Dios mío. Gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, por habernos enseñado tu palabra, Dios bendito. Permite, Señor, examinar los corazones de cada uno de nosotros, bendito Dios. Y sé tú, Señor, aún teniendo esta palabra en nuestra cabeza por toda la semana, Señor, y hasta que nos demos cuenta, Señor, de nuestra condición. En el nombre de Jesús. Amén.